Contabilidad 1, capítulos 1 y 2. Contabilidad, definición. Es un medio a través del cual se puede medir, evaluar y juzgar el progreso, estancamiento o retroceso en la situación financiera o en los resultados de las operaciones de las entidades, mediante la lectura de datos económicos y financieros de naturaleza cuantitativa. Alcance de la contabilidad. Es una ciencia aplicable a todo tipo de organización, sea de derecho público o privado, cooperativa, iglesia, organizaciones, asociaciones, fundaciones, etc. Todas deben llevar un sistema de registro de tal forma que las transacciones se realicen y registren adecuadamente. La documentación de respaldo debe tener un orden sistemático, debe acumularse en un determinado periodo de tiempo para preparar los estados financieros básicos. Clasificaciones de la contabilidad. Contabilidad administrativa es utilizada por los entes para toma de decisiones internas. Es más enfocada a futuro, a la parte de planificación. Para ello se requieren una serie de reportes que genera la contabilidad. Contabilidad financiera es utilizada por los inversionistas, acreedores, autoridades fiscales y a nivel de directores y gerentes de la misma empresa para toma de decisiones. Ahora bien, cuando hablamos de inversionistas, a ellos los que les interesa más que todo una posible compra de la empresa. Acreedores en el tema de endeudamiento, autoridades fiscales, todo lo relacionado con impuestos y a nivel interno de la empresa o de los directores y gerentes para medir los avances y alcance de objetivos. Contabilidad fiscal es utilizada por la administración tributaria en el tema de impuestos y otros cumplimientos. Ahora bien, no es que la contabilidad fiscal sea distinta a la contabilidad financiera. La única diferencia es que los entes fiscalizadores solicitan la información financiera en cierto formato. De ahí que exista este tipo de contabilidad. Ecuación contable. Mide los recursos de una empresa y los derechos sobre los recursos. Cuando hablamos de recurso es el activo y los derechos sobre esos recursos es el pasivo y el patrimonio. A su vez el patrimonio está conformado por capital social o accionario, las utilidades retenidas y los dividendos. Las utilidades retenidas están conformadas a su vez por las utilidades de cada periodo que la empresa ha venido obteniendo, ¿verdad? Ahora bien, esa utilidad del periodo se obtiene de agarrar los ingresos menos los gastos. Definiciones de cuenta. Activo son los recursos económicos que posee la empresa a una fecha y que van a generar beneficios futuros. Su naturaleza es debe, es decir, que estos activos siempre van a aumentar al debe y van a disminuir al haber. Activo corriente son activos que se van a utilizar o consumir en menos de un año. Por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, el alquiler pagado por adelantado, el seguro pagado por adelantado, entre otros. Activos no corrientes son activos que se van a utilizar en más de un periodo o año en la operación de negocio. Ejemplo, terreno, edificios, maquinaria, vehículos, entre otros. Pasivo son las deudas o compromisos contraídos con empresas externas. Naturaleza, haber, es decir, los pasivos siempre van a aumentar al haber y van a disminuir al debe. Pasivo corriente son las obligaciones financieras cuyo plazo es menor a un año, es decir, son las obligaciones que tenemos que cancelar en menos de un año. Dentro de estas tenemos documentos por pagar a corto plazo, cuentas por pagar, alquileres por pagar, salarios por pagar, servicios públicos por pagar, etc. Pasivo no corriente son las obligaciones cuyo plazo es superior a un año, documentos por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar a largo plazo, entre otros. Patrimonio es el aporte de los accionistas de la empresa y es de naturaleza haber, decir que aumenta al haber y disminuye al debe. Ingresos
son incrementos en el capital provenientes de la entrega de bienes y servicios a clientes. Ejemplo, ventas de bienes por servicios, por intereses generados por las inversiones, por dividendos generados por si tenemos acciones, y su naturaleza es similar al de patrimonio, aumenta en el haber y disminuye en el debe. Gastos son los decrementos en los ingresos que resultan de las operaciones: publicidad, alquiler, servicios públicos, salarios, seguros, impuestos e intereses. Su naturaleza es debe, es decir, aumentan el debe y disminuyen el haber. Recuerden que para nosotros poder generar un ingreso, siempre vamos a requerir de algún tipo de gasto. Entonces, ejemplo, si ustedes tienen una tienda, para poder vender necesitan tener personal, ese personal necesitan pagarle, entonces ahí se genera un gasto por salarios. Si tienen que pagar el alquiler de locales, es un gasto por alquiler. Los servicios públicos es un gasto por servicios, etc. Estados financieros. Para iniciar con los estados financieros necesitamos un encabezado, en el cual vamos a poner el nombre de la sociedad, el nombre del estado financiero y la fecha. El estado de resultados integral presenta todas las partidas de ingresos y gastos de cierto periodo. Muestra la utilidad o pérdida del periodo. ¿Cómo se obtiene? A los ingresos le restamos los gastos. Estado de cambios en el patrimonio. Presenta los cambios en el capital contable durante un periodo, a saber, aumento o disminuciones de capital social, utilidad neta o pérdida neta, el pago de dividendos o la distribución de dividendos. Todo esto afecta a las cuentas de patrimonio. Estados de situación financiera. Presenta los activos, pasivos y patrimonio de la entidad a una fecha específica. Definición de cuenta: el diario y el mayor. Cuenta es el registro detallado de los cambios ocurridos en un activo o un pasivo, o en el patrimonio durante un periodo particular. Es decir, son todas las transacciones que afectaron una cuenta específica, por ejemplo, que afectó el efectivo, o las cuentas por cobrar, o las cuentas por pagar, o el capital social, etc. Mayor: libro que contiene todas las cuentas. Entonces aquí lo que nos va a decir, nos va a mostrar, son todas las cuentas utilizadas en el proceso contable con sus respectivos saldos. Diario: registro cronológico de las transacciones. Y aquí es cuando vamos a hacer, o se va a utilizar para revisar los asientos de diario que vamos a ver más adelante. Balanza de comprobación: lista de todas las cuentas con sus saldos. Muy importante, recuerde que la balanza de comprobación va a mostrar saldos al debe y saldos al haber, que al final tienen que dar igual en uno y otro lado. Vamos a conocer un mayor o una T. Muy importante, cuando estamos hablando de esta T, el lado debe se llama debe, débito, cargar o izquierdo. El lado derecho es haber, crédito, acreditar o derecho. Cuando relacionamos esto con la ecuación contable, vamos a tener que el activo siempre va a aumentar al debe y va a disminuir al haber. Por su parte, el pasivo y el patrimonio va a disminuir al debe y va a aumentar al haber. Seguidamente vamos a desarrollar el caso número 1 de la empresa denominada La Amistad, que inició operaciones el 1 de octubre de 2016. Antes de continuar con las transacciones de esta empresa, vamos a pasar a la presentación siguiente, donde podemos revisar lo que se nos solicita. Se pide registro de las transacciones de la empresa mediante los asientos de diario correspondientes. 2. Mayorizar los asientos en cuentas T. 3. Elaborar la balanza de comprobación. 4. Elaborar estado de resultados. Y 5. Elaborar el estado de situación financiera. Continuamos con el punto A, el punto 1, perdón, el del desarrollo de los asientos de diario. Para ello yo les voy a ir leyendo en cada uno de los asientos la transacción.
Comenzamos el caso con el enunciado A, que corresponde al día 4 de octubre, cuando se da el primer aporte de los socios por 3.500.000 en efectivo y mobiliario de oficina por 1.500.000. Como se observa, están aumentando dos activos. Cuando los activos aumentan, se registran al debe. Entonces, por eso ponemos efectivo 3.500.000 y mobiliario y equipo de oficina 1.500.000. ¿Cómo los adquirimos? Con el aporte de los socios. Entonces, aquí también está aumentando el patrimonio. Cuando el patrimonio aumenta, va al haber. Y en este caso la cuenta se llama capital social 5 millones. Vean que después de terminar el asiento ponemos un detalle. En este caso, el detalle es registro del aporte de capital inicial de los socios. Este detalle es muy importante porque nos indica en la transacción que se realizó o que está respaldando ese asiento. Entonces, siempre que se hace un asiento hay que ponerle ese detalle. Ahora bien, por un tema de tiempo, no vamos a estar leyendo todos los detalles, pero ustedes lo tienen a disposición en cada asiento de diario. Vamos con el día 8. Se compra un terreno valorado en 1.000.000 y un edificio valorado en 2 millones. Entonces, otra vez están aumentando dos activos. En este caso, terreno 1.000.000 al debe y edificio 2 millones al debe. ¿Cómo los adquirimos? Dice que se canceló el 30% contado. En este caso está disminuyendo un activo. Cuando un activo disminuye, va al haber. Entonces ponemos efectivo 900.000 colones. Esos 900.000 colones se determinaron de agarrar 1.000.000 del terreno más 2 millones del edificio y multiplicar ese total por el 30%. Ahora bien, nos dice también que por el saldo se suscribió una hipoteca en primer grado, plazo 10 años. Es decir, nos endeudamos, aumentan nuestros pasivos. Cuando los pasivos aumentan, van al haber. Entonces, por eso ponemos hipoteca por pagar 2.100.000 al haber. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vean que cada vez que hacemos un asiento diario, el mismo monto que tenemos del lado debe tiene que estar del lado haber. No puede haber diferencia. Entonces, si nos concentramos en este asiento del día 8, vea que tenemos 3 millones en el debe y 3 millones en el haber. Eso se conoce como partida doble. Seguimos con el día 10 de octubre. Se cancela 100.000 que corresponde a una póliza de seguros contra incendios que cubre 6 meses. Otra vez estamos adquiriendo más activos, en este caso uno pagado por adelantado. Entonces registramos seguro pagado por adelantado 100.000 y nos está disminuyendo un activo que se llama efectivo. Por eso va a haber con un monto de 100.000 colones. Día 15. Se compra mobiliario de equipo para oficinas con un valor de 700.000 colones. Más activo, siguen aumentando nuestros activos, por eso va al debe, mobiliario de equipo de oficina 700.000, ¿cómo lo adquirimos? Y el caso nos dice que se cancela en efectivo 300.000, nos disminuye el activo que se llama efectivo, por eso va a 300.000 al haber, y por el saldo dice que se firma una letra de cambio plazo 8 meses, documento por pagar 400.000 al haber, están aumentando nuestros pasivos. Ahora bien, un paréntesis. Cada vez que ustedes se encuentren en un caso que dice pagaré, prenda, letra de cambio que se formalizó, la cuenta correcta es documento por pagar. No pueden registrar letra de cambio por pagar, ni prenda por pagar, ni letra de cambio por pagar porque está incorrecto. Continuamos. 16 de octubre. Se compra mercancías, entre paréntesis nos dice inventario, por la suma de 2.100.000. El inventario es una cuenta de activo que nuevamente está aumentando, por eso va al debe, 2.100.000. ¿Cómo adquirimos ese inventario? Dice que se efectúa un pago parcial por 1.000.000. Entonces disminuye el efectivo que es un activo, por eso va al haber 1.000.000. Y por el saldo se conviene a pagar en 2 meses. Entonces aquí es cuenta por pagar, nuevamente un pasivo que está aumentando, por eso va a haber 1.100.000.
Si no les dice que se formalizó ni una hipoteca, ni un pagaré, ni nada de eso, entonces es cuenta por pagar. 20 de octubre. Vendió a crédito mercancías a un precio de 700,000. Entonces, este asiento es un asiento compuesto porque después nos dice que el costo de esta mercadería corresponde al 60% del precio de venta. Primero, vamos a ver lo que tiene que ver con la venta. ¿Qué se realizó al crédito? Es decir, no nos pagaron, no nos dieron efectivo. Entonces, aumenta un activo que se llama cuenta por cobrar por 700,000, el valor de la venta. Vean que la contrapartida es una cuenta de ingresos por ventas que va al haber. Recuerden que los ingresos aumentan al haber, por eso es que va ahí. Ahora bien, cada vez que hacemos una transacción de este tipo, tenemos que registrar el costo relacionado con esa venta, que es una cuenta de gasto. Y en este caso, el enunciado nos dice que representa el 60% del precio de venta. Los gastos aumentan en el debe, por eso es que aparece la cuenta de costo de mercadería vendida al debe. ¿Cómo llegamos a los 420,000? Agarramos 700,000, que es el precio de venta, por el 60%. Esto nos permite a su vez rebajar o disminuir el activo que se llama inventario de mercancías, que está al costo. Entonces ponemos inventario de mercancías al haber. Vamos con el día 21. Se compran bonos por 200,000, los cuales devengan un 10% de interés anual. De momento no vamos a ocupar la tasa, nos vamos a concentrar en la compra de los bonos. Recuerde que cuando dicen bonos es un activo que se llama inversión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cambiando un activo muy líquido por uno menos líquido, pero que es más rentable, que va a generar un mayor rédito por interés. Entonces registramos inversión en bonos 200,000 contra efectivo 200,000. 22 de octubre. Se observa que varias mercancías estaban dañadas, por lo que se realiza una devolución por un monto de 50,000. El pagador reduce este monto de la deuda que tiene con la empresa con él. Entonces, ¿de qué me está hablando ese caso? Del día en que compramos el inventario. Y recuerden que en ese inventario quedamos debiendo un monto que estaba registrado en una cuenta por pagar. Como el proveedor nos dice que lo apliquemos como un abono, entonces aquí es cuando vamos a ver la primera disminución de un pasivo. Recuerden, los pasivos disminuyen en el debe, entonces ponemos cuenta por pagar 50,000 y a su vez disminuimos el activo que se llama inventario de mercancía 50,000. ¿Por qué? Porque entregamos la mercancía que estaba dañada. Vamos al día 24 de octubre, donde nos indica que se realiza un pago parcial por la compra del mobiliario por un monto de 100,000, que se aplica a la letra de cambio según la transacción D. Ahora bien, nuevamente está disminuyendo otro pasivo. ¿Por qué disminuye? Porque estamos haciéndole un abono. Entonces, en este caso, bueno, voy a pasar de presentación. En este día 24 también está disminuyendo un pasivo, por eso lo ponemos en el debe. Entonces ponemos documento por pagar 100,000 contra efectivo que está disminuyendo 100,000 al haber. Día 25. La empresa realiza un abono de 200,000 a las cuentas por pagar. Otra disminución de otro pasivo. Entonces, por eso lo vamos a poner en el debe. Cuenta por pagar 200,000 en el debe contra efectivo 200,000 en el haber. Día 28. Pagó sueldos a empleados correspondientes al mes por la suma de 100,000 colones. Vean que aquí tenemos otro gasto. Y como ya hemos dicho, los gastos aumentan en el debe. Entonces registramos gastos sueldos 100,000 contra la disminución de un activo que se llama efectivo 100,000. Día 31. Se cancelan los servicios públicos del mes por 10,000. Otro gasto que está aumentando, entonces ponemos gastos de servicios públicos 10,000 y nuevamente disminuye el efectivo 10,000 al haber. Otro paréntesis aquí. Si en algún examen les ponen pago de luz tanto,
pago de agua tanto y pago de teléfono tanto, tienen que abrir una cuenta para cada uno. Entonces, ¿cómo abrir una cuenta? Ponen gasto de servicio telefónico tanto, gasto de energía eléctrica tanto, gasto de agua tanto y todo contra efectivo. Con esto estaríamos terminando todos los asientos de diario que nos solicitaban. Pasamos al punto 2, que es la mayorización de los asientos de diario en las T. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en la mayorización? Vamos a abrir una T para cada cuenta. Entonces vean que hay una T para efectivo, una T para el capital, otra T para el mobiliario de equipo de oficina, una para el edificio, otra para documentos por pagar y así sucesivamente. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora bien en cada una de esas cuentas? Vamos a ir poniendo los movimientos que la afectaron. Entonces, si nos vamos a la 101, ¿verdad? Del día 4, que nos decía el aporte de 3.500.000 en efectivo, que afectó la cuenta de efectivo, vean que ese movimiento estaba en efectivo en el debe. Entonces ahí aparece con el número 04, que hace referencia a la fecha del asiento, 3.500.000. También si se fijan en la cuenta capital social, tiene 5 millones al haber, también referenciado a la fecha del asiento 04, y fue porque el capital tiene un movimiento al haber. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trasladar cada asiento a estas cuentas T, poniendo el monto de la transacción en el lado que estaba. Si estaba en el debe, va al debe, y si estaba en el haber, va al haber. Digamos, si observamos por ahí, el día 8, ¿verdad? Fue cuando se compró el edificio y el terreno. Vean que había un movimiento que afectaba al efectivo al haber por 900.000. Entonces ahí vean donde aparece, al haber en 900.000. Y por otro lado tenemos el edificio, 2 millones al debe, referenciado con el día 8. Y el terreno también, que ahí está, 1 millón al debe del día 8. Y así vamos a ir sucesivamente pasando los asientos de diario. Vean que cada vez que dice día 10 en efectivo, es que el efectivo tiene un movimiento al haber. El día 15 también tiene que tener un momento al haber y así sucesivamente. Ahora bien, así con todas las cuentas, vamos a abrir una cuenta una T para cada cuenta. Al finalizar el traslado de todos los asientos, ¿qué sigue? Lo que nos toca es hacer una sumatoria de lo que está en el debe y después de lo que está en el haber. Entonces, en el caso del efectivo, vea que sumamos 3.500.000 y lo ponemos al final, 3.500.000. Después sumamos 900.000 más 100.000 más 300.000 más 1 millón más 200.000 más 100.000 más 200.000 más 100.000 más 10.000 y todo eso suma 2.910.000. Ahí ya tenemos totalizado el debe y el haber. ¿Qué sigue ahora? Restar. Entonces restamos el debe con el haber. Entonces en este caso 3.500.000 menos 2.910.000 y nos dice que el saldo del efectivo al final del mes es de 590.000 al debe. Vea que se pone del lado que tiene más dinero. En el capital social no hacemos nada porque quedó el mismo saldo, 2 millones. En el mobiliario de oficina sumamos estas dos partidas, 1.500.000 y 700.000, nos da 1.200.000 al debe y así sucesivamente. Bueno, si pueden ver por ahí también, para que vean otro caso distinto, el documento por pagar, que tiene movimiento de haber, entonces ahí hacemos 400.000 menos 100.000 y nos queda un saldo de 300.000 al haber, donde tiene más. En esta T continuamos viendo más cuentas mayorizadas o más asientos mayorizados. Entonces recuerden, cada número en rojito representa el asiento donde viene, ¿verdad? Y el movimiento que afectó esa cuenta. Entonces para ahí nos encontramos el efectivo que tiene 2.100.000 en el debe y dos partidas al haber por 420.000 y 50.000 que suman 470.000, se lo restamos a los 2.100.000 y nos queda un saldo de 1.630.000. Y así con todo lo que nos falta. Ok, una vez que hicimos toda esta mayorización, ¿qué sigue o qué compete? Sigue hacer la balanza de comprobación. ¿Y qué vamos a pasar a la balanza de comprobación? Los saldos finales de cada una de estas cuentas o de estas T. Entonces,
en la siguiente presentación vamos a ver este pase a la balanza de comprobación. Antes de trasladarnos ahí, vean que puse una nota donde indica que los números en rojo, vamos a llamarle folios, corresponden a la fecha de los asientos de diario. Para elaborar la balanza de comprobación es necesario poner un encabezado donde ponemos la amistad sea balanza de comprobación y la fecha de corte, que en este caso sería el 31 de octubre del 2011. Vea que vamos poniendo los saldos de cada una de las cuentas en las T. Entonces dice efectivo 590.000, la tomamos de la T. Movilidad de equipo de oficina 2.200.000, también viene la T, y así sucesivamente todas las partidas vienen la T. Ahora bien, si está al debe, se pone al debe, y si en la T dice el haber, se pone el haber. Al finalizar de hacer todos los pases de los saldos de la T a la balanza de comprobación, tiene que darnos sumas iguales. En este caso nos da 8.950.000 al debe y 8.950.000 al haber. Es decir, sumamos todas esas partidas desde 590 hasta 10.000 y nos da ese monto, igual en el haber 5 millones hasta 700.000 y nos da también ese monto. Una vez que tenemos la T lista, la balanza de comprobación lista, nos vamos a realizar los estados financieros. Vean que para los estados financieros también tenemos que empezar con el encabezado. En este caso vamos a empezar con el estado de resultados integral. Siempre se empieza con este estado. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar la utilidad o pérdida del periodo para llevarla ya sea al estado de situación financiera o al estado de cambios en el patrimonio. Pero no puede iniciarse con el estado de situación financiera ni con cambios en patrimonio. Siempre este va a ser el primer estado que debemos elaborar. Entonces, como les decía, empezamos con un encabezado, dice la amistad sea estado de resultados integral por el mes de octubre del 2016. Muy importante, vean que aquí dice por el mes, no dice al. Ahora bien, ¿qué incluye o qué se incluye en el estado de resultados integral? Únicamente cuentas de ingresos y de gastos. Entonces ponemos ingresos por venta 700.000, le quitamos el costo de la mercadería vendida, que es un gasto, y determinamos la utilidad bruta sobre ventas, es decir, 700.000 menos 420.000 nos da 280.000. Vean que estamos utilizando dos columnas, aquí no hay debe, no hay haber, es un tema de presentación. Seguimos con gastos de operación, únicamente teníamos dos gastos, gastos sueldos 100.000 y gastos de servicios públicos 10.000. Estas dos partidas nos sumen 110.000 y a eso se lo restamos a la utilidad bruta, que son 280.000, y nos da una utilidad de periodo de 170.000 colones que vamos a llevar al estado de situación financiera. Ahora bien, vean que todos estos saldos que estoy poniendo aquí vienen de dónde? De la balanza de comprobación. Seguidamente el estado de situación financiera, otra vez comenzamos con el encabezado, la amistad se da, estado de situación financiera al 31 de octubre del 2016. Vamos con los activos, y los activos se subdividen en activos corrientes, y vean que son los activos, recuerdan, de corto plazo, que vamos a utilizar en menos de un año. Entonces ponemos efectivo 590.000, inventario 1.630.000, seguro pagado por adelantado 100.000, inversión en bonos 100.000 y cuentas por cobrar 700.000. La sumatoria de todas esas partidas nos da el activo corriente, un total de 3.220.000. Seguimos con el activo no corriente, que es el activo que se va a utilizar o consumir en más de un periodo, y empezamos terreno 1 millón, mobiliario y equipo de oficina 2.200.000, edificio 2 millones, sumamos todas esas partidas y nos da un total de activo no corriente de 5.200.000. El total del activo se determina al sumar los 3.220.000 del activo corriente más los 5.200.000 del activo no corriente. 8.420.000. Seguimos con los pasivos.
Igual que con los activos, tenemos pasivo corriente, que es el activo que vamos a cancelar en menos de un año. Después tenemos el pasivo no corriente, el activo que supera ese año, ¿verdad? Entonces hacemos cuentas por pagar, 850.000, documento por pagar, este es a corto plazo, 300.000, sumamos esas dos partidas, nos da 1.150.000 de pasivo corriente, seguimos con el pasivo no corriente, que únicamente tenemos uno, que es la hipoteca por pagar, entonces la ponemos de una vez en la columna que suma ahí, 2.100.000, le sumamos el pasivo no corriente, 1.150.000, y tenemos un total de pasivo de 3.250.000. Patrimonio va a estar formado por el capital social, 5 millones, más la utilidad del periodo, 170.000, que viene del estado de resultados integral. Entonces aquí lo ponemos, total patrimonio, 5.170.000. Por último tenemos el total pasivo y patrimonio, que es la sumatoria de 3.250.000 del pasivo, más el patrimonio de 5.070.000, 8.420.000. Y vean que aquí se cumple lo de la ecuación contable, donde nos decía que activo es igual al pasivo más el patrimonio.